En el segundo libro de Samuel, capítulo 9, nos encontramos la historia en la cual vamos a meditar hoy en la gracia del Señor. Y hay un tema, hilo conductor, que lo recoge. Siempre que se estudia de Dios, se aprende de Dios, y de Dios se pueden aprender muchas cosas. Pero hoy tenemos un tema grande, como recoge el primer versículo de este capítulo 9, la misericordia del Señor. Dice así el versículo 1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Aquí vemos los tres temas de este capítulo: la misericordia de Dios a David y al nieto de Saúl, hijo de Jonatán, llamado Mefiboset. La misericordia de Dios es esencia de Él. Él es misericordioso. Toda la Escritura está hablando de lo grande que el Señor es en poder y lo grande que es en misericordia. ¿Recordáis cuál es el versículo más citado en la Escritura? Alabad al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Es un tema, misericordia, misericordioso, que aparece 400 y pico de veces en la Escritura. Y llama la atención también que un tercio de esas veces está haciendo referencia a David. A David. Este segundo personaje caracteriza muy bien la misericordia de Dios, porque el Señor le mostró cada día su misericordia como nos la muestra a nosotros, y una persona que había sido concebida en maldad desde el vientre de su madre tuvo que recibir esta misericordia, pero el Señor le va a engrandecer su misericordia como lo ha hecho con nosotros. El salmo más corto, que el otro día lo cantamos en el campo, el 117, dice: porque ha engrandecido Dios, alabar al Señor porque Él es bueno, ha engrandecido Dios su misericordia. Dios ha engrandecido su misericordia cuando ha entregado su vida en la cruz del Calvario por enemigos impíos como nosotros. La misericordia, ya digo, es un tema importante. De hecho, el Señor nos exhorta a ello: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y por citar un último versículo muy bonito, de los muchos que hay, en Corintios, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahí va un poco describiendo también lo que es la misericordia. La misericordia es consolar, es tener compasión, es tener bondad. Muy popular es cuando describimos que la misericordia es poner el corazón allí donde hay miseria, perdonar. La misericordia está llena de atributos poliédricos y de muchas formas se enfoca, pero casi siempre va referida en la misma línea. El otro tema es David. El otro tema que aquí nos encontramos es David. Estamos en el capítulo 9 del segundo del libro de Samuel, y David, en el primer capítulo de este libro, era cuando había sido nombrado rey de Israel. Había muerto precisamente Saúl y su hijo Jonatán, y David con 30 años fue ungido rey de Israel. Pero no todo Israel le aceptó como rey a la primera, sino que hubo una parte de Israel que nombraron a un descendiente de Saúl llamado Is-Bosé, y algunos generales siguieron a David y otros siguieron a Is-Bosé. Pasados 7 años, que son descritos en los 5 primeros capítulos de Segunda de Samuel, Is-Bosé fue asesinado y todo Israel, entonces sí, ya tenía David 37 años, todo Israel reconoció a David como rey. Ya nos encontramos al menos que David tiene 37 años. En el capítulo 6 de segundo libro de Samuel, también se describe paralelamente en el primero de Crónicas, David
monta su palacio en Jerusalén y tiene en su corazón traer el arca desde donde estaba desde Silo hasta Jerusalén. La historia es larga, pero es lo que describe el capítulo 6 y en Primera de Crónica aún lo describe más detalladamente. Y el capítulo 7 quizás sea el capítulo más trascendente en la vida de David, porque es cuando Dios hace un pacto con David, un pacto con una promesa y un juramento eterno, que de la descendencia de David nacería aquel que ocuparía el trono de David para siempre. De su descendencia siempre habría un linaje perpetuo. Esto fue muy bien entendido por la casa de Israel y desde siempre ellos sabían que del linaje de David, de un hijo de David, sería el Mesías. Y de hecho, el título más repetido para nuestro Señor Jesucristo es Jesús, el hijo de David. Obviamente, mucha gente le reconocieron como Mesías. En el capítulo 8, David extiende sus dominios. David fue un rey de muchas batallas y fue extendiendo sus dominios, norte, sur, este, oeste, lo iba extendiendo progresivamente y no le faltaron batallas todos los días de su vida. Aún así, después del capítulo 8, tuvo cierto asentamiento. Y nos encontramos en el 9. Siempre que hay cierta estabilidad, cierta paz, como luego se encontró su hijo Salomón, no es tiempo de estar ocioso. Ahora tenemos paz, Salomón no tiene que ir a la guerra, es tiempo de edificar el templo. Ahora David tiene paz por un tiempo, es tiempo de hacer otras cosas. Ayer, en el capítulo 8, tiempo de guerra. Hoy, capítulo 9, tengo reposo, tiempo de edificar para gloria de Dios. ¿Qué es lo que él plantea? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl para que yo haga misericordia? ¿Qué es lo que quería hacer David? Misericordia. A esto estamos llamados todos. ¿Cómo no vamos a ser misericordiosos nosotros cuando hemos recibido tanta misericordia? ¿Vamos a ser cicateros como aquel que fue reprendido? ¿A ti que se te ha perdonado tanto, no vas tú a perdonar un poquito? Tú que has recibido tanta clemencia, tanta bondad, tanta gracia de Dios, ¿no va a ser tu canal de misericordia para otros? Esto David lo sentía muy bien en sus entrañas y él quería ser canal de misericordia para otra persona llamada Mefiboset. Aquí nos lo encontramos, dice, por amor de Jonatán. Hay un motivo también que impulsaba a David a este tema, la amistad que tenía con Jonatán. Y aquí si veis una letrita A, la letrita A lo pone abajo, nos lleva a 1 Samuel 20, 15, 17. En 1 Samuel 15, 17 nos encontramos que Jonatán y David hicieron un pacto perpetuo de lealtad, que si uno fallecía, el otro se encargaría de su descendencia. Jonatán le dijo, yo sé que Dios te ha elegido a ti para ser rey de Israel, tú eres el ungido de Jehová. Yo soy el hijo del rey, pero Dios te ha elegido a ti. Pero si yo falto, que mi nombre no sea borrado, le dijo Jonatán a David. Jonatán faltó, pero David recordó la promesa, el pacto que había hecho a su amigo. De esto va esta historia, de dos pactos, un pacto con su amigo y un pacto con Dios. Dice entonces el versículo 2 y 3, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, ¿tu siervo? El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. David pone empeño en ello, no solamente se queda con la intención. A veces las buenas intenciones son sanas, pero la buena intención hay que hacerlas pragmáticas, hay que llevarla a la causa. David pone manos a la obra, acción, y encuentra que este tal
Siba, siervo de Saúl, le dice, pues sí, ha quedado uno, ha quedado un hijo de Jonatán. Uno. Para Dios uno es todo. Dice la película de La lista de Schindler, que dicen los hebreos, que quien salva una vida, salva al mundo entero. Por una persona, Jesús cuando iba al Calvario se desvió a Jericó para encontrarse con uno. ¿Recordáis cómo se llamaba ese uno? Zaqueo. Por uno, porque los demás no se arrepintieron, pero Zaqueo sí. Por uno el Señor fue a la tierra de los Gadarenos, plagada de demonios, que el Señor los reprenda, pero allí había un damaseno que recibió al Señor. Uno. Para Dios uno es de gran valor. Uno. Y además Dios le llama por nombre, Zaqueo, desciende. A ti y a mí Dios nos llama por nombre. Cuando Dios tuvo un encuentro con Moisés, ¿qué le dijo? Moisés, Moisés, Dios nos conoce a cada uno. Y por uno solo Dios hubiese ido a la tierra de los Damasenos. Por uno solo Dios hubiese descendido del cielo para dar su vida por ti. Tan valioso eres tú para Dios. Tú eres la perla de gran precio para Dios. No había nada en el firmamento, nada creado ni por crear que fuese de más valor para Dios que tú, que tu alma perdida, manchada, sucia. Esa es la grandeza de la misericordia y la insondable gracia del Señor, que Él descendió por uno, para dar su vida por ti y por cada uno de nosotros. Ha quedado uno que está lisiado de los pies. La Escritura también describe por qué quedó lisiado de los pies. Quizás lo hayáis escuchado, que cuando Saúl murió, llegaron noticias a su casa y la sirvienta que estaba cuidando de su nieto lo cogió con 5 añitos y salió huyendo pensando que el rey David iba a venir y iba a arrasar con todos los parientes y descendientes de Saúl. Intención que no tenía David, pero eso pensaron. Y en su huida se le cayó la criatura y se quedó lisiada de pies para siempre. Aquí está, no había lógicamente los tratamientos que hay hoy en día. Allí tenemos una persona inválida, impedida, lisiado de pies, dice la Escritura. Podía obviar este detalle, pero es un detalle importante porque cuando la Escritura dice algo de lo físico, también está describiendo metafóricamente cómo está nuestra alma delante de Dios. Está lisiada, está inválida. Si está ciego, nuestra alma está ciego. Si es paralítico, nuestra alma está paralítica. Si está leprosa, con una enfermedad de muerte, nuestra alma está leprosa. Esta persona estaba lisiada de los pies. Y entonces el rey, versículo 4, le preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está? El rey se interesa en él. Lo que más nos llamó la atención es que buscando esta pregunta me sonaba que aparecía muchas veces. Lo que no me sonaba es que apareciera algunos cientos de veces. La Escritura empieza pronto. Cuando Adán y Eva caen, le pregunta al Señor a Adán, ¿dónde estás tú? Y claro que Dios sabe dónde estás tú, estaba escondido. Cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Claro que Dios sabe. Claro que Dios sabe dónde está cada uno de nosotros, pero nos lo pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón hoy, ahora? ¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿De qué habla? ¿De qué medita tu corazón? ¿Qué es lo que tu alma se agradaría? Me gustaría hacer, y no está mal, este viaje, este proyecto, esta comida, lo otro. De eso está cargado nuestro corazón. Pero el Señor quiere que pongamos sus prioridades por delante, que nuestra alma anhele, desee sus prioridades, extender sus misericordias a las personas. Ciertamente esta iglesia es misericordiosa, bendito sea el Señor.
Si fuéramos de banco en banco, nos estaríamos encontrando que probablemente detrás de cada uno de nosotros hay un pariente mayor que está sufriendo y estamos siendo compasivos con él como se merece, por supuesto. Pero el Señor quiere que seamos canales de su amor y de su misericordia para salvación de almas también. ¿Dónde está? Y Siba le respondió: he aquí, está en la casa de Maquir, un hombre, según describe el diccionario bíblico, un tanto aburguesado, que podía cuidarlo, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey y le trajo de la casa de Maquir, de hijo de Amiel, de Lodebar. Lodebar. ¿Dónde estaba Mefibosé? En Lodebar. ¿Qué es Lodebar? Lo peor. Los diccionarios bíblicos lo describen de varias maneras, entonces no hay una armonía. Está claro que es una zona cerca del mar de Galilea, una zona de no hierba, una zona infructífera, una zona estéril, una zona donde no se podía sembrar nada, ni se puede, que todavía existe, una zona donde no hay pastos para tener ganado, es una zona donde vivían las personas marginadas de la sociedad, una persona donde iban los huidos de la justicia y aún también los marginados, las personas que perdían sus tierras por deuda y cosas así, hasta el tiempo, sabéis, de la remisión no serían restituidos y mientras tanto no tenían proyecto de vida, no tenían esperanza, iban a Lodebar. Lodebar es un lugar de muerte, un lugar de oscuro, de tinieblas. La Biblia de Lodebar habla mucho, no de Lodebar pero sí de este lugar. La Biblia a veces le llama lodo cenagoso. La Biblia otras veces le llama pozo, otras veces le llama mar profundo, otras veces le llama hoyo. ¿Qué está describiendo? Un lugar de donde no se puede salir. Un lugar de donde no se puede salir. Lodebar, triste. Envió David y le trajo, versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Qué es lo que estaría pensando este tal Mefiboset cuando lo van a buscar? Y le dicen: el rey te llama. Yo que llevo escondido aquí no sé cuántos años, a ver si no se acuerda de mí y cómo se ha enterado de mi existencia, y ahora viene a buscarme. Y ahora viene a buscarme. ¿Qué es lo que pensaría esta persona? Muchas veces nos ponemos lo peor, y es que el contexto y las circunstancias son así. La práctica habitual en aquellos contextos es erradicar los linajes posibles de otros posibles herederos al trono, para que no hubiera estirpe. Él era un posible heredero. No es que David fuera a darle esa herencia en el sentido del trono, pero lo que él pensaba es que lo iba a matar. Cuando llega entonces, con temor, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Se postró sobre su rostro. ¿Qué ocurre con las personas? Que las personas hoy delante del gran rey, del gran hijo de David, no se postran. Están escondidas, están apartadas. Muchas insultantemente se burlan en la cara de Dios. Pero ¿recordáis qué es lo que cantamos nosotros cuando decimos el Señor de la creación? Repasando aquella escritura de Filipenses, un día toda rodilla se postrará delante de Dios. Toda rodilla se postrará. Los incrédulos, los ateos, los agnósticos, los que siguen otras religiones, nosotros todos nos postraremos delante de Dios. Todos. No nos podremos esconder nadie. Muchos lo desearán, pero un día se encontrarán delante del gran rey,
delante del gran autor de la vida, y postrado temblarán, temblarán, con temor y temblor. Nosotros podemos postrarnos confiadamente, porque nuestro perdón ya ha sido pagado, nuestra justicia ya se nos ha imputado, pero mucha gente temblará. Y el rey le habló una palabra. ¿Qué le dijo el rey? Mefibosé. También hay forma de decir las cosas, ¿eh? También hay forma de decir las cosas. El otro día escuchamos en el campo cómo Merchi llamaba a su hija Eva y dijo, ¡Eva! Y dijimos, ¡puf! Sabíamos que detrás podía haber una posible reprimenda por el tono de la voz. ¿Cómo sería el tono de la voz que David usó con Mefibosé? Apacible, dulce, creando en Mefibosé confianza y tranquilidad. Pero lo más bonito es que le llama por su nombre. ¿Cómo nos va a llamar Dios a cada uno de nosotros? Por nuestro nombre. Cuando estemos postrados delante de Él, no tenemos que temer nada. En este mundo tengamos temor de muchas cosas. Pero dice el Señor que no temamos solamente a aquel que puede quitar nuestra vida. Él es el Señor. Él le respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. No tengas temor. ¿Qué es lo que iba a hacer David con Mefibosé? Iba a hacer misericordia. ¿Qué es lo mejor que David podía hacer con Mefibosé? Misericordia. Dice el Salmo 63 que la misericordia es mejor que la vida. ¿De qué vale una vida sin misericordia? Es una vida terrenal, una vida sin eternidad, sin esperanza. Pero la misericordia es eterna. Y además, aquí es donde entramos en el gran capítulo 7, aunque lo vamos a ver por el Salmo 89. Muchos de estos textos tienen enseñanzas paralelas en los Salmos. Vamos a ir al Salmo 89, porque Dios prometió a su siervo David el pacto perpetuo que anunciamos antes en el capítulo 7, y aquí en el Salmo 89 aún se amplía. Dice el versículo 1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmará tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Aquí añade una cosa que no añade primero de Samuel, segundo de Samuel 7. El Señor dijo y juró. Solamente hay dos pactos que el Señor ha dicho y ha jurado. Uno fue con su siervo Abraham respecto a la línea del Salvador, aquel que nacería en justicia, y aquí a su pacto con David, que aún lo añade durante todo el capítulo 89. Dice el 26, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mis misericordia y mi pacto será firme con él. Un pacto firme es un pacto inamovible. Nada ni nadie lo podrá quitar. Por eso, por ser un pacto firme, ¿cómo se llama el pacto? Las misericordias firmes de David. Sin embargo, no aparece ni en los escritos de David, ni aparece en los Salmos. Aparece en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 55. Dice el capítulo 55, titulado Misericordia gratuita para todos, desde el versículo 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche.
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestras almas, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Misericordias firmes a David. Cuando a María se le estaba anunciando que nacería el que le daría el trono, el reino de David. El hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, fue el heredero de este pacto. Lo fue como hombre, heredó el trono. No solamente fue un trono espiritual, un trono místico. Por eso había cierta confusión entre los intérpretes de la ley. Si el Mesías heredará el trono, cuando el Mesías esté aquí, quitará a los romanos de en medio y pondrá un trono vitalicio, un trono para siempre. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese aceptado ser nombrado Rey de Israel, el pueblo entero lo hubiese aclamado. Pero como Él no quería un reino terrenal, sino un reino celestial y glorioso, el pueblo entero le desechó. Pero el Señor y luego sus apóstoles lo aclaran. Hechos capítulo 2, primero el apóstol Pedro y luego el apóstol Pablo. El apóstol Pedro, de cuando el Señor toma este pacto de las misericordias firmes. El apóstol Pedro en su discurso, en su primer discurso, habla, dice en el capítulo 2, versículo 25, porque de David se dice, y de David se dice que él, pues lo que está aquí, que no dejaría mi alma en el Hades ni permitirá que tu santo vea corrupción, basado en el Salmo 16. Pero el apóstol Pedro argumenta, cuando vosotros sabéis que la tumba de David está aquí. El apóstol Pedro estaba en Jerusalén y la tumba de David está allí. Desde que fue enterrado hace 1000 años, ahí está. Pero el que ustedes condenasteis, versículo 32, a este Jesús, versículo 31, viéndolo antes, David, siendo profeta, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, hablando del Espíritu. Es decir, ¿cuándo heredó el trono Jesús? Cuando resucitó. Fue llamado Hijo de Dios. Y como hijo de hombre heredará un trono. Ha heredado un trono que ha conquistado por su muerte en la cruz y por su resurrección. El trono de la gracia, donde nosotros podemos acudir con confianza para alcanzar, para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Este trono que el Señor ha conquistado por su muerte y por su resurrección. Y terminamos esta parte con lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 13. Estas misericordias firmes también tiene otro nombre. En el capítulo 13 es la misma argumentación. Capítulo 13, versículo 32. Es largo, pero lo va argumentando Pedro. Versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. ¿Qué está diciendo el Señor con las misericordias firmes de David o las misericordias fieles? Aquel que había sido tan infiel a las misericordias fieles, que el Señor ha sufrido en Lodebar.
El Señor ha bajado al pozo. El Señor ha estado en la fría tumba. Él ha estado en la muerte, en lo más doloroso que el alma humana puede tener, que es la ira de Dios. Clamó Eloi, Eloi, lama sabactani. Pero Él lo ha sufrido todo para que ninguno de nosotros lo tenga que padecer. Para que nosotros recibamos las misericordias fieles de David. Para que igual que Él resucitó, nosotros también resucitaremos. E igual que Mefibosé iba a recibir misericordia, nosotros también la hemos recibido con promesa y con juramento. Por dos cosas inmutables, que Dios, que no puede mentir, sea algo firme. Y terminamos cómo le mostró Dios su misericordia a Mefiboset, diciéndole: te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Permíteme que nos paremos aquí un poco. ¿Cómo se sentía Mefibosé? Menos que nada. ¿Cómo se describe? Un perro muerto. Y me sonaba esta expresión. Me sonaba. Y buscándola la encontramos. ¿Sabéis quién la dijo? David. Lo irónica que es la vida. David, cuando estaba huyendo de Saúl, le dijo: no escuche a los que dicen que yo persigo tu vida y que te quiero hacer daño. ¿Has visto que te acabo de perdonar tu vida? ¿Cómo me persigue a mí, que soy una purga? Que soy un perro como un perro muerto. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos frases o cosas que nosotros hemos pensado, nos las encontramos de frente? No son casualidades, son señales de Dios para confirmarnos la cosa o la causa, para dirigir también nuestros caminos. Claro que David se emocionaría cuando estaba escuchando aquello. Un perro muerto. Un perro muerto era yo. Infiel. Le falté a Dios desde que me ungió y aún le siguió faltando hasta los 70 años. Pero Dios ha sido misericordioso conmigo, como yo tengo que ser misericordioso contigo. Por eso te sentarás a mi mesa. Y esto se lo dice no una vez, se lo dice 2 veces. Y aún se lo dice una tercera vez. Y a Siba le dice que él y su familia se encargue de producir la tierra, la mitad de toda la tierra que le correspondía a Jonatán, iba a ser ahora para Mefibosé. Solamente David quería una cosa de Mefibosé. ¿Recordáis cuál era? Que todos los días se sentase con él a la mesa. Solamente el Señor se deleita en una cosa: que no beberá más del fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con todos nosotros sentados alrededor de su mesa. El deleite de nuestro Señor es que su obra en el Calvario no ha sido en vano. Su obra de misericordia ha sido para un día estar cenando y comiendo con nosotros por toda la eternidad, en la gloria, disfrutando de las misericordias fieles de David, como disfrutó Mefibosé. Terminamos con el versículo 13. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Estamos comiendo de la mesa del rey ahora, pero seguimos lisiados de los pies. Seguimos teniendo un tesoro en vasos de barro. Pero gloria a Dios, un día ese barro de barro será transformado de gloria en gloria en el mismo cuerpo que nuestro Señor Jesucristo resucitó, porque Él venció al pecado, a la muerte, para gloria de su nombre. Amén. Que el Señor sea bendito.